Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo realizar nuestra transformación en patrón para hacer la manga caída, la manga kimono y la manga murciélago. Vamos a realizar el patrón de manga caída. Normalmente, cuando hablamos de manga caída nos referimos a las que son cortas. Cuando las vemos largas se suele referir más a la manga kimono o a su hermana, que es la manga murciélago. Vamos a ver así un poco las tres para que tengáis todas las variantes y podáis modificar vosotros. Este es el patrón del delantero. Bueno, aquí lo tengo sin pinza, ni de entalle ni de pecho. Este es el cuerpo holgado, flojo, recto. Pero vosotras podéis utilizar este mismo procedimiento tanto en este como en el holgado, pero con la cintura estrecha, e incluso en el que lleva las pinzas. Para el que lleva la pinza aquí, si queréis respetar la pinza de pecho, que nos iría aquí, tendríamos que transformarla después, salvo que hagamos una manga caída corta, pero vamos por orden. Vamos a empezar a hacer nuestra manga caída. Necesitamos partir de este punto, ¿vale? Es importante que tengáis el rectángulo inicial hecho porque necesitamos esta línea de aquí, esta que va de forma horizontal. El punto de nuestro ancho de escote lo vamos a escuadrar hacia arriba. Sobre esta línea, desde el escote hacia arriba, vamos a medir mínimo 6 centímetros, máximo 12 centímetros. El intermedio serían 9. ¿Vale? Podríais poner una de estas tres opciones. Yo por lo general suelo utilizar el 9, que no es ni muy grande ni muy pequeño, es como el término medio. Entonces vamos a poner que el 9 quede, por ejemplo, ahí. Vamos a llamar a esto el punto A. Una vez lo tenemos señalado, nos vamos entonces al otro extremo del hombro, que es el de la sisa. Aquí tendremos que seguir la forma de la sisa, ¿vale? No hay que hacerlo recto en ningún tipo de dirección, simplemente seguimos la curva y subimos 1 centímetro. Vamos a poner que queda aquí. Yo como estoy trabajando a escala no os lo puedo medir bien, pero bueno, más o menos que ese sea el centímetro subido. Y a esto lo vamos a llamar B. Con estos dos puntos vamos a hacer nuestra primera línea de manga. Los unimos y que la línea se estire, ¿vale? Por eso yo dejé espacio por arriba y por la derecha, porque esta línea necesitamos que sea larga. Ahora vamos a empezar con las diferencias. Si por ejemplo nosotros vamos a hacer una manga corta, nosotros tendríamos que medir el largo que queramos, que recordamos que se mide como de la misma manera que os medís la copa, que salís desde este punto en vuestro cuerpo y vais por aquí alrededor del brazo, mediréis el largo que queréis. Normalmente en una manga estándar, la manga corta suelen ser 20 centímetros. Eso queda como en mitad desde lo que es el codo hasta la axila. Queda como a la mitad de ese espacio que tenemos entre la axila y el codo. 20 centímetros, pero bueno, aquí ya sabéis que cada una es un mundo y cada una funciona de forma diferente. Entonces, nosotros nos medimos el largo desde el punto B. Entonces, si cogemos 20 centímetros, 15, 10, me da igual los que sean. Vamos a poner aquí dos ejemplos. Por ejemplo, si hacéis una muy corta, simplemente para que tenga un poco de manga, o si hacéis ya lo que es una manga corta caída. Vamos a poner, por ejemplo, estos dos puntos. A la hora de unir, vamos a unir de forma curva, ¿vale? No se une así recto. Hay que utilizar la curva
A mí aquí me veis utilizar esta porque estoy a escala. Acordaros que vosotros para un cuerpo real esta no la recomiendo. Haríamos la curva hacia donde nosotros queramos la manga. Me da igual ahí que en cualquier punto de esta línea que os hice, ¿vale? Podríais tener la manga corta de 1000 maneras. Aquí en largo cada una, acordaros que siempre se pone desde el hombro hacia ahí. El último paso sería unir este punto B donde subisteis 1 centímetro con el del escote. Ahí unimos recto. Y para que no quede este pico tan pronunciado, hacemos como en la vista y lo redondeamos un poco. Para que os coja bien la forma de hombro, normalmente sobre nosotros mismos terminamos de ajustarlo, pero bueno, veis que ahí ya se suaviza un poquitín. Entonces, vuestro cuerpo con la manga caída corta sería así. Simplemente sería subir el centímetro ahí. O sea, vosotros ahora cortaríais por esta línea, por la curva, hasta vuestra manga y el resto del cuerpo, ¿vale? Esta medida solo sirve para hacer la línea de manga. Luego aquí ya cortáis normal el hombro y normal el escote. Esto desaparece todo. Esa sería la manga caída corta. Aquí os recomiendo que hagáis un piquete justo en esta parte, porque normalmente imaginaros que tenemos esta línea y es toda, ¿vale? Para que sepáis hasta dónde se cierra, porque esta parte ya os tiene que quedar abierta. Entonces esta sería la manga caída corta. Vamos ahora con la manga kimono y la manga murciélago. Os he borrado un poco las líneas para que no os liéis, pero bueno, aún así más o menos veis todavía por dónde va la manga. Entonces, el hombro siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser unido el escote con el punto B, con lo cual esto no lo tenemos que modificar en ningún tipo de manga. A la hora de hacer la manga kimono, tendremos que bajar aquí entre 6 y 8 centímetros. Yo normalmente bajo 6 porque si tengo que abrir, prefiero abrir después sobre el cuerpo que abrir de frente y después que quede muy bajo. Pero bueno, eso ya sabéis que bueno, va un poco a gusto. Si por ejemplo aquí subís 12, pues bueno, aquí podéis bajar 8, tampoco pasa nada. De 6 a 8 tampoco hay una diferencia muy grande. Entonces, bajaríamos ahí el punto. Y yo aquí lo que hago siempre es escuadrar la línea de manga. Vamos a llamar a esto C y a esto D. Vale, esta línea que acabo de hacer aquí la tenéis que medir y tenéis que corroborar que es la mitad de vuestro contorno de manga. ¿Vale? Aquí necesitamos la medida de contorno de manga. Necesitamos que sea la mitad para cerciorarnos de que la manga entra. ¿Vale? Porque sería la mitad en el delantero, la mitad en el trasero y así tendríais el contorno de manga total y no tendríais ningún problema. Si por lo que sea no os da, bajáis un poco más aquí. Por eso os digo también que empecéis por el 6. Si veis que nos da, pues bajáis al 8, que claro, ya se os hace bastante más ancha. Parece que no, pero realmente hay diferencia. Incluso si veis que el 6 os queda justo y no queréis bajar tanto, podéis bajar 7 o 6,5, vais tanteando un poco hasta que os dé la mitad del contorno de manga. Vamos a medir nuestro largo de manga desde la B en dirección hacia abajo. Vamos a poner que tengáis pues 60 o 58, 63, los que tengáis cada uno. Vamos a poner, por ejemplo, que caen ahí. Esto sería E. O sea, necesitamos también nuestro largo de manga. Aquí sí que os aconsejo, como en la otra manga,
Primero la hacemos entera y luego si la queréis, por ejemplo, manga 3/4, pues cortaríamos ya sobre el patrón hecho. Pero os aconsejo que la hagáis primero entera. Escuadraríamos el bajo, de modo que esta línea sería vuestro bajo de manga. Y ahora una medida nueva, que no la tenemos tomada, es el ancho de bocamanga. Si os acordáis, en la manga normal lo que hacíamos era bajar las líneas rectas y restábamos 3, tanto en un lado como en el otro. Con lo cual, realmente, nuestro ancho de bocamanga sería el contorno de manga menos 6 centímetros. ¿Vale? Contorno menos 6. Esta sería vuestra bocamanga si no la medís, ¿vale? Así en medida estándar. Y luego sobre vosotros podéis estrechar. Otra cosa es que tengáis, por ejemplo, una prenda y digáis, pues a mí me gusta este ancho de prenda, y entonces simplemente lo medís, el que tenga la prenda, y lo pondríais aquí la mitad, ¿vale? Siempre es la mitad porque este es el delantero y hay que unirlo con el trasero. Aquí, bueno, vamos a poner que quede por ahí. Esto lo vamos a llamar F. Y lo vamos a unir recto con C. Esto sería utilizando un ancho de bocamanga. Otra cosa sería también que si la quisieseis hacer recta y después modificar sobre vosotros, sería simplemente trasladar esta medida hacia abajo. Una vez tenemos este patrón, vamos a tener que recortar. Entonces lo preparo y seguimos. Bien, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es unir nuestro punto C, que es este que bajamos aquí, con el punto del escote. Lo unimos recto. Y vamos a recortar esta línea hasta ahí. Sería de esta forma hacia ahí. Aquí se supone que ya tendríais el patrón recortado porque una vez tenemos subido esto y sacada esta línea ya no necesitamos más, ¿vale? Entonces voy a separarlo así para poder hacer la modificación. Veis que ahora lo tengo suelto y puedo abrir o cerrar. Entonces lo colocamos en un papel y lo que tenemos que hacer aquí es abrir entre 8 y 12 centímetros. Yo normalmente ya os digo que me quedo con el número más pequeño, salvo que esté haciendo una prenda que por lo que sea quiera mucha holgura, que entonces suelo tirar más del número más amplio. Lo pegaríamos, mediríais, ¿vale? Desde este punto hasta este, los 8 o los 12, los que queráis. Sería medir ahí. Yo voy a ojo porque al ser a escala no lo voy a medir, pero vosotras lo tenéis que medir. Y ahora lo que nos quedaría sería suavizar la línea. Es decir, claro, no lo podemos cortar así. Entonces suavizaríamos esta curva. A ver si se me ve mejor con el boli para que lo veáis. Suavizaríamos la curva tanto de un lado como de otro. Ahí. Y vuestro cuerpo sería lo que es esa curva, el bajo de la manga, el lateral de la manga, la curva que habéis suavizado, el hombro, el escote, el centro y el bajo. ¿Vale? Cortaríais por ahí esta tela, o sea, esto sería tejido. Cuando lo cortáis hay tejido para que os permita moveros bien. Aquí por eso os decía que si por ejemplo tenéis aquí la pinza de pecho, yo os aconsejo que la transforméis, ¿vale? La cerraríais ahí y la abriríais aquí, por ejemplo. Se podría respetar
si queréis, simplemente sería alargar, pero entonces tener cuidado que la C os coincida más o menos, porque si por ejemplo tenéis la pinza aquí arriba y la C la bajáis pues 15 centímetros, habría mucha diferencia, ¿vale? Si la queréis respetar aquí, yo intentaría que pasase por el punto C. Si por ejemplo de esta línea a esta tenéis 6 centímetros, pues yo intentaría que la C bajase esos 6 y os coincidiese, porque claro, si está aquí arriba y vosotros la seguís tirando hacia la derecha, al final mirar dónde os queda. Entonces es mejor que intentéis que cuadre con el punto C o incluso por debajo. De todas formas, bueno, suele ser una prenda que no lleva pinza, ¿vale? Se suele hacer más cuando la manga es corta, que la manga caída corta se suele usar con más tejidos, se suele usar para más prendas. La larga sí que es verdad, que yo la veo mucho en punto. Es un poco raro verla con pinzas, pero bueno, al final el diseño es el diseño y lo podéis ver todo. Y esta sería vuestra manga kimono, ¿vale? La diferencia con la manga murciélago es que la murciélago suele salir ya desde la cintura. Esto quiere decir que vosotros haríais la línea por aquí, ¿vale? También podría ser una opción, una variante. Podéis incluso, si queréis, hacer esta y si nos convence recortar y hacer la otra. Eso cada una va a gusto. Pero bueno, para que sepáis la diferencia, que así por lo menos tenéis 3 tipos de mangas y podéis jugar un poco con ellas. Esto sería murciélago. Esto sería kimono. Y la de arriba, estas líneas que veis aquí, bueno, ahora son más leves, pero esta sería la caída. Estas serían las 3 mangas que se hacen con esta técnica de subir los centímetros para sacar la línea. Una vez lo tenemos así puesto, el trasero sería lo mismo, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, os lo preparo durante la clase virtual, pero bueno, el trasero vamos a poner que esté aquí colocado. El procedimiento es el mismo, ¿vale? Subiríamos los 12 centímetros en su punto del escote. Volveríamos a hacer la línea subiendo el 1 aquí. Y las medidas pues son simplemente las mismas. La que bajéis aquí lo bajáis en el trasero. Os cercioráis de que sea vuestro contorno de manga total la suma de las dos. Y aquí lo mismo, el bajo por lo general mide lo mismo en el delantero que el trasero porque estamos trabajando mitad y mitad. No es como en otras prendas que en el trasero hay un poco más. Por ejemplo, en el pantalón el trasero siempre tiene 2 centímetros más que el delantero. En este caso eso no nos pasa. Y lo que os comentaba de la manga. Si quisieseis ahora modificar la manga, pues simplemente modificaríais ya sobre este patrón hecho, ¿vale? Porque vosotros imaginaros que hubieseis cortado antes. A la hora de abrir os hubiese dificultado más. Ahora que ya tenéis abierta la medida exacta, ya podéis decir, oye, pues yo la manga la quiero 3/4. Pues simplemente sería trasladar la línea del bajo ahí, por ejemplo, ahí o en cualquier punto de la manga. Lo mismo el escote, ¿vale? El escote siempre se trabaja con el escote a la caja, porque de ahí es donde subimos la medida que al final nos da esta línea. Entonces el escote siempre lo necesitamos ahí. Después, si oye, queréis un escote por lo que sea más abierto, pues lo marcáis. Acordaros que vuestro nuevo hombro, vale, voy a haceros en rojo lo que es la prenda porque hay mucha línea y tampoco quiero que os liéis. Aquí tenemos la curva, acordaros siempre de esta curvina porque si no os va a quedar un pico en el hombro y eso hace muy feo y total lo vais a tener que corregir en la prenda. Entonces, si ya lo tenéis en el patrón y ya lo cortáis directamente, os queda mejor. Acordaros, vuestro nuevo hombro es este, con el centímetro subido. Esto desaparece. Y la sisa, que muchos me preguntan en clase que para qué queremos la sisa, no la queremos para nada, ¿vale? Simplemente yo tengo el patrón entero dibujado y lo respeto, pero la sisa realmente no la va a llevar porque la manga se corta unida al cuerpo. Entonces no la necesitamos para nada. Ahora lo que os decía, si queréis abrir el escote,
lo abriríais sobre vuestra nueva línea de hombro, aunque lo queréis bajar por lo que sea, pues lo bajamos ahí, hacemos el nuevo escote y ahí os quedaría lo nuevo, pero siempre después de haber subido los 12 en lo que es el escote a la caja, ¿vale? Las modificaciones van después. Incluso si ahora quisieseis añadir pinza, podríais sin problema añadir una por ahí o cualquier cosa. Y nada, esto sería el patrón. Ya os digo que el trasero es lo mismo, pero si tenéis cualquier duda, me lo voy a llevar calcado y si lo hay que explicar, lo explico, no hay ningún problema. Las medidas simplemente, lo que os digo, que se correspondan. Si aquí subís 9, en el trasero subís 9. Si subís 12, 12. Si subís 6, 6, ¿vale? Tiene que ser equitativo. Cercioraros también del largo de manga, porque quizá os quede la curva un poco más pronunciada en un patrón que en otro, porque si os fijáis, el delantero tiene más inclinación que el trasero. Entonces seguramente haya un poco más de curva aquí que aquí. Nada, lo medís con el metro y comprobáis que coincida. Si por lo que sea no coincide, modificáis un poquitín ahí, sería quitar o poner y listo. No habría ningún problema. Así que nada, aquí también la C, lo que bajéis, lo bajáis también en el trasero. Por lo demás es exactamente igual. Aquí si abrís 8, abrís 8 y si abrís 12, abrís 12. ¿Vale? Intentad solo que las medidas se correspondan delantero y trasero. Y aquí sí tendríais la manga caída, corta, la manga caída larga, que bueno, yo la llamo larga, pero seguramente la veáis por ahí como kimono. Y la manga murciélago. Y luego habría una variante también que la tengo alguna vez vista, que esto llevaría un corte aquí, creo que va en dirección ahí. Bueno, no iba tan desencaminada. Llevaría un corte ahí y llevaría una pieza triangular cosida. ¿Vale? Esto se le llamaría la manga kimono con pieza. Lo tengo visto. Es verdad que cosida no la vi nunca, pero bueno, libros de patronaje y eso sí. Entonces, por si la veis alguna vez por ahí, que veáis que tiene un triángulo o lo que sea, claro, esto luego va cosido aquí, se supone que da mayor amplitud, pero bueno, abriendo aquí un mínimo de 8 centímetros, normalmente no hay ningún problema de movilidad. Pero bueno, por si la veis, que sepáis que simplemente es una variante de la manga kimono. Aquí lo que haríais sería a esta distancia, o sea, este largo, perdón, es la mitad, ¿vale? Sería la mitad por delante y la mitad por atrás. Esto sería delantero y esto sería trasero. Pero bueno, va a ser raro que lo hagáis con eso o que lo veáis, pero como todo puede pasar, para que sepáis que existe y que tendríais esa posibilidad si quisieseis. Oye, a lo mejor lo probáis y decís, esto no me deja moverme lo suficiente y ya no tengo tela para añadir más de 8. Pues abrís aquí, por ejemplo, vamos a poner que esto mida 6. Pues entonces esta mitad serían 6 y pondríais aquí pues lo que queráis. Aquí va un poco a gusto, si ponéis 6 también, y tendríais un poco más de holgura, pero bueno, normalmente con lo que abrimos aquí no tenemos ningún problema. Así que nada, tenéis aquí estos ejemplos de mangas. Sobre todo supongo que usaréis la corta, que se suele usar mucho en cualquier blusina, que no queráis poner una sisa o lo que sea, e incluso en camisetas, que lo tengo visto mucho, pero bueno, ya como siempre os digo, no creo que trabajéis punto, pero bueno, por si acaso tenéis aquí 3 variaciones de cara al futuro. Así que nada, nos vemos el miércoles en la clase virtual y cualquier duda estamos en contacto por el foro de trabajo.